Hey, bienvenidos al video 2 del curso de para aprender a programar. El día de hoy vamos a hablar de lenguajes de programación. Eh, Vamos a ver qué son, cómo funcionan, porque al final de cuentas, bueno, vamos a estar trabajando con dos de ellos a lo largo del curso. Y básicamente programar se trata de escribir en un lenguaje de programación la solución a un problema, ¿ok? Entonces empecemos. Primero pues vamos a hablar de cómo funciona una computadora, cómo se habla una computadora. Cuando nosotros escuchamos que es un lenguaje de programación, generalmente la gente nos dice que es como decirle a una computadora qué es lo que tiene que hacer. Bueno, no es literalmente eso. Hay un proceso en medio de lo que nosotros escribimos y lo que la computadora entiende. Aquí digamos que nosotros generalmente vamos a estar en esta parte de acá. En esta parte de acá o en su defecto en esta parte de acá, ¿ok? Que básicamente son lenguajes en los que la gran mayoría de las personas escribe sus aplicaciones, ¿ok? Si no, también pues se puede estar acá, ¿no? Y ya es extremadamente difícil que uno escriba sus programas literalmente en el lenguaje de la máquina. Entonces, que básicamente estamos por acá, etcétera. ¿Por qué? Bueno, en el flujo de la gráfica, en la parte de hacia arriba, aquí, tenemos los lenguajes que nosotros entendemos de mejor forma. Es decir, lenguajes cuyo código es legible. Nosotros, sin tener mucho conocimiento acerca de lo que significa programar, podemos entender esto. Entonces, por eso está aquí esta flecha, ¿no? Entre más arriba están estos bloques, más lo entendemos nosotros. Entre más abajo están, mejor lo entiende la computadora, ¿ok? Eh, por ejemplo, nosotros vamos a estar trabajando con Java y con Python en un nivel más alto. A estos lenguajes se les conoce como lenguajes de alto nivel. Y el lenguaje de más alto nivel pues es el lenguaje natural a través del que yo por ejemplo me estoy comunicando contigo. Al lenguaje máquina o por ejemplo ensamblador se le conocen como lenguajes de bajo nivel. Y entre más bajo nivel pues más lo entiende la computadora. Eh, entonces ahorita todavía no hemos hablado bien de eso. Solo era para expresar de que no literalmente un lenguaje de programación significa hablar el idioma de la computadora. Significa que vas a escribir las instrucciones que le vas a dar a una computadora siguiendo ciertas reglas. Reglas que obviamente están relacionadas con el lenguaje, tal como las reglas que existen para hablar español o las reglas que existen para hablar inglés, ¿ok? Pero bueno, entonces tenemos los lenguajes de alto nivel y los lenguajes de bajo nivel, ¿ok? Los la decisión entre en qué programar o cuáles son las diferencias entre uno, pues obviamente es más legible, o sea, no lo entendemos mejor. Estos son portables. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú escribes un lenguaje, digo un programa en Python para Windows, ese programa también funciona en Linux, ese programa también funciona en OS de Mac, siempre y cuando Python esté instalado. Cuando se programa en lenguajes de bajo nivel, en ensamblador o en lenguaje máquina, tienes que escribir el programa para cada máquina, es decir, para cada hardware. Si tú vas a hacer que ese programa funcione en diferentes computadoras, lo más probable es que tengas que cambiar el programa para cada una de ellas. Y obviamente como son más legibles, pues es más fácil darles mantenimiento, detectar errores, etcétera, ¿ok? En cambio, pues los lenguajes de bajo nivel, pues son más rápidos. Y si tú vas a escribir tu propio lenguaje, tienes que escribir un compilador
que mande las cosas del lenguaje de alto nivel al lenguaje de bajo nivel, ¿ok? Entonces aquí ya podemos tener que entre más arriba vaya esto, pues es más legible para los seres humanos, es más fácil de programar, y entre más hacia abajo es más rápido. Entonces eso es como que una regla general, ¿ok? Y bueno, de los lenguajes de alto nivel, ya con los que nosotros vamos a estar trabajando, tenemos dos clases, los interpretados y los compilados. Algunos ejemplos de interpretados, pues Ruby, Python con el que vamos a trabajar, JavaScript que sirve para páginas web. Ejemplos de compilados, C, C++, Java con el que también vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar con un lenguaje compilado y un interpretado. Y otro ejemplo, pues C#. ¿Okay? Estos solo son ejemplos, no hay tanto problema. Bien, aquí viene lo importante, ¿ok? Como dije, el código que nosotros vamos a escribir no necesariamente lo entiende la máquina. Eso es algo. Entonces tiene que haber un proceso entre nuestro código fuente, que es el código que nosotros escribimos, y la salida, que a final de cuentas esta salida es el código que la computadora va a entender. ¿Ok? Esto, el código que la computadora entiende está en binario. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí el código fuente, dependiendo si el lenguaje es interpretado o es compilado, puede seguir dos caminos. Bien, los lenguajes interpretados tienen el código fuente. Hay alguien que va leyendo, un programa que va leyendo línea por línea y va ejecutando las instrucciones que nosotros le decimos. Este programa pues se le conoce como el intérprete. Y el intérprete va generando la salida o va ejecutando el programa en la computadora. De esto nosotros no nos vamos a preocupar del intérprete. ¿Okay? Nuestro intérprete va a ser CPython en el caso del lenguaje interpretado que vamos a utilizar. Y CPython está escrito en C, es el intérprete más común de Python. Y lo que hace, les digo, va a leer nuestro código, así como está en Python. Va a verificar que sigue las reglas con las que uno debe escribir código Python y lo va a ejecutar. Por otro lado tenemos los lenguajes compilados, y aquí el que hace el trabajo pues es algo que nosotros conocemos como un compilador. El compilador se encarga de, antes de ejecutar el código, lo lee y lo traduce. Entonces tu código fuente se traduce a otro lenguaje. Puede ser el lenguaje máquina, puede ser binario. El caso de Java se traduce a un lenguaje intermediario que quien reconoce ese lenguaje es la máquina virtual de Java. Entonces, vamos a instalar obviamente la máquina virtual, vamos a instalar el compilador. De eso también nosotros no nos vamos a preocupar. Pero todo esto creo que ayuda a entender qué es un lenguaje de programación. ¿Okay? Una vez que pues ya lo tradujo, genera un nuevo archivo. Ese nuevo archivo ya es el ejecutable, que digamos que esa es la salida. Un nuevo archivo que si tú abres ese archivo pues vas a encontrar cosas que no entiendes, y ese nuevo archivo es el que nosotros vamos a ejecutar. Y la ejecución de ese nuevo archivo creado en código máquina es lo que va a hacer que el programa funcione. ¿Ok? Aquí pues naturalmente, como los lenguajes compilados se traducen a un lenguaje de más bajo nivel, pues son más rápidos, ¿no?, que los lenguajes interpretados. Pero los lenguajes interpretados, como hay alguien que va interpretando todo esto, pues tienden a tener mayores ventajas, como que son más legibles, son más dinámicos.
Y hay mucha gente utilizando lenguajes interpretados justo ahora, lenguajes como Python, Ruby, JavaScript está siendo enormemente utilizado. Entonces, por eso vamos a ver uno de cada uno. A final de cuentas, el hecho de que sea interpretado o compilado no, no debe afectar la decisión de en qué tipo de lenguaje vas a trabajar, a menos que la velocidad sea muy muy importante. Como por ejemplo en los juegos, siempre es mejor utilizar un lenguaje compilado que uno interpretado, porque se requiere de que el uso de recursos sea el más óptimo, la ejecución sea lo más rápido posible, etcétera, ¿ok? Y para concluir, podemos decir que un lenguaje de programación es un conjunto de reglas, como las reglas que existen en los lenguajes con los que nos comunicamos, a través del cual escribimos las instrucciones con las que vamos a hacer que la computadora solucione un problema. Y esas instrucciones posteriormente se traducen a a código que la máquina entienda. Y a final de cuentas es el código que se ejecuta en las computadoras, y es así como nosotros hacemos que la computadora siga las instrucciones que nosotros queremos para resolver un problema.